vamos a tener al doctor Eduardo Elías Gutiérrez López. Él es profesor investigador de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y es doctor en estudios de migración por el Colegio de la Frontera Norte. Eduardo, le agradecemos muchísimo que esté hoy aquí con nosotros. Tenemos un grupo muy activo, tanto de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas como de doctorandos que están haciendo aquí ya en la estación noroeste su doctorado, y tenemos también graduados. Se nos escapó un graduado, se nos escapó Ricardo, Rosana. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptamos toda la lógica de provocación. Muy bien, muchas gracias. Pues nuevamente buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar quisiera agradecer la invitación, la consideración, en particular al doctor Juan Vega y a la doctora Roxana Rosas, a quien además les tengo un aprecio como amigos muy especial. Pues muy bien, yo creo que un poco también para no quitar tanto tiempo, porque sé que ya nos limitó aquí la doctora un tiempo específico, no trataré de explicar más sobre lo del contexto, ¿no?, temático, que además ya explicó muy bien Juan Antonio, pero sí obviamente rescatar algunos puntos importantes. Como se pudieron percatar, pues hay mucho de dónde discutir, ¿no?, hay mucha tela de dónde cortar sobre estas nociones de identidad, que tienen que ver por supuesto también con las diferentes desafíos que existen también dentro de la cuestión del fenómeno migratorio, como ha sufrido una serie de transiciones importantes. Principalmente yo me enfocaría en el tema de las causas, ¿no?, como ya mutamos o pasamos de esa idea de los factores económicos como el principal motor que mueve a las personas a trasladarse de sus lugares de residencia a una serie de factores multicausales y además factores complejos, ¿no?, que si bien es cierto muchos todavía se encriptan en la cuestión económica, pues también ya empiezan a vislumbrarse otros aspectos relacionados incluso con temas ambientales, ¿no?, o temas de efectos de cambio climático, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, en ese sentido, justo la semana pasada, o hace 2 semanas, estoy cursando un diplomado del SUDIMER, además muy bueno, por cierto, y una de las cosas que me llamó mucho la atención y por qué lo traigo a colación es porque tuvimos una primera participación del doctor Jorge Durán, y él hablaba sobre una visión crítica de la noción del transnacionalismo, y me pareció muy interesante porque, honestamente, en la mayor parte de las veces, y como escenarios académicos en los que había estado, realmente pocas veces había escuchado como críticas, ¿no?, a este concepto. Entonces, justamente para detonar una primera pregunta, que además un poco viene dentro del marco del documento que se nos compartió sobre este evento, pues yo quisiera hacer la siguiente pregunta, ¿no? Un poco también ya vimos que el tema de identidad nacional pues causa ciertas pues dudas, ¿no?, sobre todo para ver si es sostenible todavía frente a toda esta cuestión migratoria el concepto de identidad nacional, o más bien hablar de una identidad fronteriza, como bien lo decía la doctora Natalie, que además aprovecho para decir que celebro mucho también la participación que se nos da a la Universidad Autónoma de Baja California y en especial a la Facultad de Derecho de Tijuana en ese tipo de eventos, y pues también agradezco la presencia de la subdirectora que nos acompaña aquí, que es la doctora Natalie Rosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera lanzar la primera pregunta, ¿no? El fenómeno de la globalización, en términos generales, está conduciendo el debate a identidades cada vez menos nacionales y más transnacionales, o hay algo que le podamos cuestionar a este concepto de transnacionalismo, o cómo conjugar estos discursos, ¿no?, que si bien es cierto parecen no ser sostenibles, como decía yo en mi intervención, todavía hay ciertos, cuando uno se analiza ese discurso alcanzamos a entrever, ¿no?, algunos aspectos relacionados con una recuperación de argumentos relacionados con la identidad nacional. Entonces, ¿hasta qué punto el fenómeno de la globalización está conduciendo el debate a identidades menos nacionales y más transnacionales? ¿Es así realmente o no es así? ¿Qué opinión tienen al respecto? Entonces, me gustaría que comenzáramos con esta primera pregunta. Es que esta pregunta yo creo que, o por lo menos para mí, va relacionada justo con lo que acabamos de terminar, ¿no? Porque, bueno, Mauricio hablaba de un tema que para mí es importante. Este tema de que hemos cambiado, digamos, estos conceptos, ¿no? Y hay que leer los marcos teóricos en los que estamos trabajando. Entonces, bueno, yo que me dedico al derecho internacional privado y muy concreto en niñas y adolescentes, y bueno, todos estos temas que tienen que ver también con fronteras,
hablo de lo que es las nuevas estructuras familiares, que ni son tan nuevas ni son tan familiares, es decir, no son nuevas porque no son de nueva generación, pero sí son de una gran proliferación. Y no son tan familiares si nos quedemos anclados en un concepto tradicional de familia. Entonces, ahí hay que abrir, digamos, todo este, digamos, marco teórico conceptual y ahí va mi comentario para compartir, ¿no? Yo cuando hablo en el derecho internacional privado y quiero ver inmerso como niñóloga a todos los que son mis menores migrantes no documentados y demás, bueno, yo hablo incluso para la sustracción internacional de menores por parte de uno de sus progenitores, hablo de que hay una familia internacional, hay una familia transnacional, hay una familia producto de la migración. Es decir, mi abanico se expande tanto que últimamente me tengo que centrar precisamente en este marco teórico-conceptual. Y María Marván lo comentaba también, hablaba de los anchor baby, ¿no? O sea, de los bebés anclas, pero también hay lo que se llama los niños satélites y los padres astronautas, o sea, siguiendo con los cohetes y con... No, es decir, ¿no? Hay toda una dimensión y esto es fundamental a la hora, digamos, de ir dándole esa identidad. Yo incluso me iría más allá. El tema de la nacionalidad ha quedado como, o mi tendencia o mi creencia ha quedado, digamos, un poco desfasado. ¿Qué tal si empezamos ya a hablar más que de nacionalidades, que es tan importante, y de la integridad multicultural y demás, sobre el tema de la residencia habitual? ¿No? Entonces, bueno, ahí muevo un poco el tapete porque ¿y cuándo se considera uno que es residente habitualmente en un lugar? ¿No? Yo ya últimamente pienso que mi residencia habitual es donde está mi computadora, porque estoy yo. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema muy, muy amplio, pero solamente quería, bueno, pues por compartir, ¿no?, apuntarlo, porque no es un tema menor, es un tema precisamente metodológico, conceptual, que tenemos que estar preparados para abrirlo. Muchas gracias, doctora. Estoy tomando nota, entonces no robaré tiempo. Pasamos rápidamente con doctor Luis Daniel. Adelante. Gracias, Daniel Vázquez, ¿cómo estás? Yo creo que esto, bueno, a mí me gusta para pensar esto lo que ya tiene como muy resuelto Boaventura de Sousa Santos, en donde en realidad pensarlo como un proceso, en donde lo que podemos tener es un fenómeno local que se globaliza y al mismo tiempo un fenómeno global que se localiza. Y entonces lo interesante es más bien el proceso que se da primero en esa globalización de un fenómeno local y luego en cómo eso se acepta, se apropia y en ese sentido se modifica después en lo local ese proceso global. Entonces yo lo pensaría más, no tanto como que va a desaparecer los procesos de identidad nacional o que van a prevalecer necesariamente los globales, sino cómo se van a generar esos procesos de hibridación entre esos dos conceptos, digamos, ¿no?, entre esos dos momentos. Y en la medida además que no veo un horizonte en donde el Estado-Nación desaparezca, no me imagino que eso vaya a suceder, al menos no en breve, creo que lo más interesante va a ser pensar cómo se va a modificar en el marco de esa globalización, ¿no? Yo lo pensaría más en esos términos. Sí, bueno, hace un momento quería yo hacer algunas reflexiones, en particular en cuanto a lo que está haciendo el Estado, lo que pretende hacer el Estado en relación a estos procesos identitarios, ¿no? A mí sí me gustaría que hiciéramos esta reflexión para visibilizar la tarea que tiene el Estado y cómo asume esta responsabilidad para poder lograr reconocer ciertos parámetros, recuperando aquí las palabras del doctor Daniel Vázquez de la mesa anterior, qué es lo que hace el Estado para visibilizar o reconocer ciertos parámetros que debemos, reconocer, valga la redundancia, en estas identidades migratorias, ¿no? También me gustaría, y más que un comentario en sí, son varias preguntas que me hago en torno a los comentarios que han surgido a través de estas dos mesas. ¿Qué está haciendo el Estado también, o desde qué perspectiva está analizando los procesos identitarios, o cómo reconoce una identidad nacional? ¿Qué perspectiva es la que utiliza? ¿Realmente está identificando la identidad nacional desde una perspectiva del Estado nacional? ¿Sí? Me gustaría como que nosotros como academia podamos distinguir, podamos realmente identificar qué es lo que hace el Estado, desde qué perspectiva lo está haciendo. Y algo muy importante que también por ahí, Eduardo, usted por ahí comentaba, acerca del mensaje que emite el Estado, ¿no? ¿Cómo es que los demás percibimos
estos procesos o la identidad nacional y la identidad migratoria de parte del Estado o por parte del Estado o con la influencia del Estado, porque hay mensajes muy horribles de odio, de discriminación, de los que el Estado está siendo partícipe, ¿no? Ahora mismo se me ocurre pensar en lo que ocurrió el fin de semana anterior, ¿no? Cómo están desalojando a los migrantes que están en el área del Chaparral. Y cómo es que se maneja en los medios, tú como ciudadano lo ves en los medios y te preguntas, ¿es necesario esto cuando en el Estado en general tenemos una situación de violencia que se deriva mucho en gran parte por el narcotráfico, que la delincuencia organizada que está a todo lo que da en nuestros días en el Estado? ¿Cómo es que está tan organizado el Estado, haciendo referencia a las corporaciones policíacas, para ir y levantar un contingente migrante de esta manera cuando en las calles hay violencia generalizada por otros que se desprende de otros motivos, pero que nos ponen en riesgo como ciudadanos y que en ese momento vemos cómo estalla esa organización y vemos un Estado bien plantado para, recuperar ese espacio que nos están invadiendo esas personas? Y por otro lado, ¿cuál es la perspectiva y cómo vemos o cómo ve el Estado en este caso a la identidad migrante? ¿Desde qué perspectiva me refiero? ¿A cómo lo veo, no? ¿Lo veo como una víctima? Ya varios de ustedes por aquí lo han mencionado. Lo veo como una identidad llena de valor y valentía, que se moviliza en áreas de superación, de mejora económica. ¿Cómo lo veo? Como una identidad que simplemente se desplaza por otras cuestiones, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que nosotros como academia podamos determinar, y creo que esa sería una perspectiva también que pone sobre la mesa estas relaciones de poder, ¿no? Cómo también el Estado en esa obligación que tiene de generar política pública que resuelva problemáticas que la comunidad padece, ¿no? Entonces, creo que estas reflexiones me parecen muy interesantes y son de las cuales podamos trabajar. En cuanto a la transnacionalidad, creo que como frontera, pues muchos de nosotros incluso vivimos, yo misma lo vivo, tengo familiares que viven en Estados Unidos, tengo familiares que viven en Estados Unidos, otra parte de la familia nos quedamos aquí en Baja California, sin embargo, creo que fundamentalmente y en la práctica, estas cuestiones o estos límites que las mismas personas nos vamos poniendo, estas perspectivas de discriminación, de exclusión, se van borrando y creo que en ese sentido recupero también lo que la doctora Nuria por ahí estaba mencionando, cómo esto va quedando desfasado, ¿no? Quizá la identidad nacional va quedando desfasada, derivada de una realidad social que vivimos, ¿no? Y que palpamos y que protagonizamos incluso. Entonces, bueno, me parecen temas bastante relevantes y creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte, muy grande como académicos, también para influenciar la manera en que el Estado actúa, ¿no? Es algo muy importante. Y por otro lado, la influencia, me gustaría también rescatar, la influencia que tiene en estos términos vivir a un lado de un país tan discriminador, ¿no? O tan discriminativo, que no nos vamos muy lejos. En la administración de Donald Trump, los mensajes de odio, que incluso por convivencia, por experiencia propia, me tocó convivir con nativos en Estados Unidos que estaban totalmente en contra de ese mensaje de odio que lanzaba al día a día. Y cómo ha funcionado, cómo ha influenciado incluso al Estado, ¿no? Como frontera ante estas cuestiones, porque creo que ha servido de influencia, porque muchos ven a Estados Unidos como un modelo a seguir, ¿no? Y creo que en ese sentido ha influenciado no de una manera positiva en los residentes del Estado. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. El fenómeno de la identidad se debe abordar como un derecho humano, que no es el Estado el que tiene el monopolio para reconocernos a cada individuo esa categoría, que es un derecho humano. Y en el caso de los indígenas, por ejemplo,
En el artículo 2 de la Constitución se establece que un indígena es ¿quién? El que se autoescribe como indígena. Yo creo que ese es un principio fundamental para considerar que la identidad entonces no la tiene, no es monopolio del Estado. El Estado solo lo reconoce, no lo otorga. En ese sentido, la identidad debe ser múltiple. ¿Para qué? Para reconocerme, por ejemplo, si yo soy mije, mi identidad como mije y ser reconocida. Mi identidad como oaxaqueño y ser reconocida. Y mi identidad como mexicana, ¿no? Entonces, es una identidad múltiple. Los europeos que pertenecen a la Unión se les considera como europeos y como, a la vez como su nacionalidad propia de cada país. No se opone. Es en ese sentido, creo yo, una diversidad múltiple, una identidad múltiple, pero basada, repito, en considerarlo como un derecho humano, que es el individuo el que decide y no el Estado. En este sentido, el Estado, lo que sí creo, estamos en un proceso en el que por los hechos nos ha llevado a reconocer esta diversidad cultural y en ese sentido la aspiración es la construcción de un Estado pluricultural de derecho, ¿sabes? Es decir, lo que mencioné antes, que la diversidad cultural más bien es un valor, un patrimonio a desarrollar y ya no un motivo de conflictos entre la población existente. La transnacionalidad, a mí me parece que también ya por los procesos que actualmente vivimos, es obvio. Es decir, los estados nacionales, no hay ninguno que pueda, digámoslo así, crecer o desarrollarse al interior solo de sus fronteras. En ese sentido, pues basta con que estemos abiertos a que estos reconocimientos que al interior podemos darnos como estados independientes, ¿no? Esta identidad múltiple, también se pueda reconocer con otros países. Como de hecho tenemos, en México tuvimos mucho tiempo debatiendo si podíamos tener derecho a la binacionalidad. Y esto es reciente, apenas, ¿no? Es decir, que podamos adoptar la naturalización gringa y mexicana sin considerarnos traidores a la patria, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Un comentario muy breve. Yo creo que la pregunta que nos lanza Pseudordo tiene respuestas en ámbitos y niveles distintos, ¿no? Yo creo que si lo pensamos sociológicamente o desde la academia, me parece que incluso de los diálogos que hemos estado teniendo, creo que la mayoría o todos coincidiríamos en que no hay una evidencia empírica de que exista tal cosa como una identidad nacional, ¿no? Porque incluso, ya lo decía, ¿no? En el mismo contexto mexicano, pues hay una diversidad que está ahí, ¿no? Y que podemos observar y, no sé, hay miles de ejemplos desde los más serios hasta los más chuscos, ¿no? Pensaba en las quesadillas, por ejemplo. Y entonces hay una diversidad, ¿no? No hay una evidencia empírica de que exista tal cosa como esa, digamos, no tanto la identidad nacional, pensaba más bien como una homogeneidad, ¿no? Esa homogeneidad a la que aspira la identidad nacional claramente no existe, ¿no? Y luego incluso podríamos decir que la identidad nacional tampoco existe ningún tipo de evidencia, ¿no? De por qué eso tendría que ser un criterio para nada, mucho menos para derechos, ¿no? Por principio. Entonces, creo que si en ese plano de la discusión me parece que podríamos coincidir en que es así. Ahora, el hecho de que yo crea firmemente que la identidad nacional como un tema de homogeneidad cultural, etcétera, no exista, ¿no? Y que sea erróneo, no quiere decir que no juegue un papel en el espacio social, ¿no? Eso no quiere decir que, pues sí, que no exista como una ideología, ¿no? Y que además, en nombre de eso, se realicen una serie de acciones, ¿no? Entonces, bueno, no existe, ¿no? Empíricamente tal, pero pues tenemos a la ultraderecha, ¿no? Que justamente está volviendo a apelar al discurso del nacionalismo para pues intentar justificar el hecho de que son fascistas, ¿no? Incluso tenemos gobiernos como el mexicano, que se supone que son de izquierda,
pero que pues en buena medida también por efecto de esas dinámicas de globalización, termina teniendo políticas públicas que pues de alguna manera llevan al mismo lugar, ¿no? Entonces ni siquiera necesariamente es algo exclusivo de la ultraderecha, ¿no? Entonces es un poco lo que comentaba ahora con Diego, ¿no? O sea, no existe, no debería de existir, no tiene una base, yo creo eso, ¿no? Creo que es así, pero sigue teniendo un papel social y político que es muy fuerte y que me parece que haríamos mal en desconocer o invisibilizar, ¿no? Y creo que eso nos plantea otros retos, más bien de decir cómo podemos atacar eso, ¿no? Cómo podemos revertir eso en el espacio público y sobre todo en el momento en el que se vuelve un punto de partida para implementar o para justificar ciertas políticas de Estado que consideramos que no son correctas, ¿no? Gracias. No, al contrario, Erika, pero entonces dices que no existe, sin embargo, debemos de tomarlo en consideración porque con base en ello se implementan varias cuestiones. La legislación mexicana y migratoria sería un ejemplo de ello. O sea, el hecho de que esté basada en una idea de una identidad nacional y eso lleve como consecuencia excluir a cierta gente y incorporar dentro del grupo a ciertas personas. O sea, entonces la pregunta es, no solo sería un problema social y cultural, sino también sería un problema jurídico en ese sentido. Es mi pregunta hacia ti, para nosotros poder analizar ese elemento jurídico, ¿no? Que, si entiendo bien, no tiene un referente empírico, ¿no? Pero ahí está en cuanto a la cuestión normativa, ¿no? ¿Sí es así o no? Justo platicábamos con Aletia en el trayecto, ¿no? De eso. O sea, a ver, yo diría, si eso se tomara como una verdad, digamos, creo yo que no hay evidencia de que eso existe, ¿no? De que se sostenga, digamos. Incluso, y particularmente la idea de la identidad nacional como un aspecto de homogeneidad cultural, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que pero socialmente pues sí existe, ¿no? Porque justo lo vemos expresado en distintas cuestiones. Y lo que me comentaba Leti, y quizá ahí le pediría si puede también intervenir, decía, no es necesariamente que la ley, y ahí lo digo porque también desconozco la ley migratoria, honestamente, ¿no? Decía, hablábamos particularmente de procesos de racialización y decía, no es que la ley tenga un elemento así claro, abierto, que lleve a la racialización de la migración, ¿no? Sin embargo, pues vivimos en un país, como dijo hace ratito Elisa, donde la discriminación, ¿no? está tan arraigada que las interpretaciones, en este caso la ley, terminan siendo así, ¿no? La verdad, desconozco exactamente los términos de la ley y no sé si puede haber como marcadores que sí lleven o si incluso se puede entender que la ley pues de alguna manera está construida partiendo de ese supuesto de la identidad nacional, ¿no? Pero yo creo que ahí justo está quizá digo, a reserva que existan disposiciones abiertamente pues discriminatorias, digamos, en este sentido, creo que está mucho en la interpretación que cruza por la subjetividad de las personas, que pues a su vez es, digamos, donde suele haber un componente importante de racismo, ¿no? Pero creo que ahí sí hay temas, ¿no? Muy bien, vamos con el doctor Pedro Salazar y después pasamos con Diego. Yo una cosa muy breve y me disculpo por no haber podido estar la mesa anterior. Simplemente subrayar, más allá de lo inasible de la construcción identitaria de una comunidad plural y compleja como lo son todas, pero como lo es esta, y de la manera en la que codifican los marcos normativos esos procesos de pretendida identidad, me parece muy interesante el potencial expansivo e incluyente de lo que dice Jorge Alberto. Es decir, desde dónde miras y construye los marcos normativos va a tener un efecto muy importante en su potencial discriminatorio e incluyente. Y si lo miras desde ese potencial en el cual la identidad no deja de existir, pero es un valor relativizado al nivel del individuo o de las comunidades a las que pertenecen los individuos, entonces tienes una palanca muy fuerte
para orientar políticas migratorias de una manera, y ahí creo que el tema de derechos humanos pues es muy, en fin, nada más eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Diego, adelante. El tema de la identidad nacional, el Estado-Nación, yo quisiera rescatar lo que dijo el doctor Daniel. El Estado-Nación no se va a desaparecer por más que globalicemos el mundo. Y se nos acusa mucho a quienes defendemos el cosmopolitismo de querer desaparecer el Estado y tener estas intenciones un tanto anárquicas. Pero, por ejemplo, usted que maneja el análisis del discurso, doctor, la idea de la desaparición del Estado-Nación y de las fronteras abiertas, como lo comenta Joseph Carens, que es uno de los mayores defensores de las ideas de las fronteras abiertas y de la inclusión del migrante dentro de los estados, lo hablamos más en un sentido político, más en un sentido de presionar a los estados que sí pueden cumplir con estas obligaciones de justicia frente a los migrantes, que son quienes legítimamente reclaman justicia a los estados, que pueden descargar estas obligaciones, ¿no? Pero quizá en esta presión política se pierde nuestra intención, que es proteger los derechos fundamentales y los derechos humanos de los migrantes, y se puede tomar como que realmente sí queremos que desaparezca el Estado-Nación. Y ahí recojo algo que Cook-Chortan en un libro sobre justicia y fronteras hablaba, ¿no? Que quizá la solución no sea tanto seguir alegando un mundo sin fronteras, sino cargar la mano a los estados a regular su patriotismo, a regular sus cuestiones nacionalistas y hablar más de un patriotismo moderado con el fin de que la integración cultural de los migrantes se pueda dar de forma adecuada y la forma en que se pueda proteger sus derechos humanos. Entonces, a lo que voy es, y para cerrar mi comentario de forma más rápida, es que nosotros deberíamos de apostar a estos procesos de inclusión teniendo en cuenta que no va a desaparecer el Estado-Nación y que la identidad nacional se puede ver mejor favorecida si permitimos estas aproximaciones culturales desde distintos enfoques, desde distintas áreas migratorias que pueden ser, díganse refugiados, díganse niños, niñas y adolescentes, díganse migrantes económicos. O sea, si abrimos un tanto más la puerta y regulamos nuestro patriotismo, regulamos nuestra identidad nacional, va a ser mucho mejor. La integración cultural se va a dar de mejor forma y va a ser pluricultural el Estado y se va a garantizar una protección efectiva de los derechos humanos del migrante. Entonces yo dejaría ahí mi comentario como un primer saque. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la doctora Elisa y pasamos con la doctora Natalie después. Bueno, mi comentario iba como en dos vertientes. En primer lugar, como reaccionando un poco a lo que señalaba Erika, de sí, desde el derecho, ¿no? Desde nuestras leyes de migración, de asilo, se pueden establecer, digamos, disposiciones abiertamente racistas, ¿no? Que excluyan a ciertas poblaciones abiertamente discriminatorias. E inmediatamente pensé, por ejemplo, en el título 42, ¿no? Que ha excluido desde inicios de la pandemia de Estados Unidos, de la entrada a Estados Unidos, a cierta población racializada, ¿no? Es a la gente que llega por frontera sur de manera terrestre, ¿no? Sin documentación, ¿no? Ahí es, por ejemplo, una disposición claramente que excluye y que discrimina a cierta población. Acá no se incluyó, por ejemplo, a la gente que llegaba vía aérea a Estados Unidos, ahí sí, pero es otro segmento de población claramente estratificada por clase social, ¿no? Entonces, también me viene a la mente otro ejemplo. En Estados Unidos es posible que los niños migrantes que llegan, no acompañados y demás, puedan ser canalizados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados para ver si pueden ser, digamos, enviados con sponsors, con patrocinadores calificados, siempre y cuando no sean mexicanos o canadienses. Si son mexicanos o canadienses, a menos que aleguen que van a ser torturados, en este caso en México, porque sabemos que esta disposición no va para Canadá, no va para los niños canadienses, va para los mexicanos. Entonces, a menos que los niños aleguen eso, tienen una deportación sumaria a México, ¿no? Entonces, tenemos una ley federal de trata en Estados Unidos que excluye expresamente a los niños mexicanos y a los canadienses, ¿no? Se les da acceso a esta oficina de reasentamiento de refugiados y de todas, entre comillas, las maravillas del sistema de protección de niños no acompañados en Estados Unidos a todos los niños salvo a los mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que sí, el derecho sirve como un instrumento de poder para institucionalizar un racismo de Estado, ¿no? Desde mi perspectiva. Y ahora, el otro punto que quería comentar es la identidad nacional en nuestro país
tal cual la conocimos el siglo pasado, pues se sienta a partir del México postrevolucionario, a partir de este delirio racial y de esta reafirmación del mestizo, ¿no? Es lo que sienta las bases de la política migratoria, de la política de asilo en todo el siglo XX, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a considerar como deseables a aquellas personas que pudieran asimilarse a las y a los mexicanos y que pudieran acrecentar nuestro mestizaje, ¿no? De nueva cuenta, sí hay ejemplos claros desde la Secretaría de Gobernación, disposiciones normativas que eran órdenes secretas, pero que, pues, si uno va a los archivos, ¿no? Hay una exclusión expresa, por ejemplo, de personas de raza negra, de personas asiáticas, de gitanos, de afganos, etcétera. Entonces, vamos, México, desde los inicios como nación independiente, se ha construido sobre esta exclusión, ¿no? De aquellos que no acrecentan al mestizo. En el siglo XXI estas realidades han cambiado y creo que el tema racial se ha encriptado desde mi parecer bajo otras posturas, ¿no? Y que va mucho más relacionado creo que con la clase, ¿no? A través de la imposición de distintas políticas migratorias. Entonces, pensando también en lo que ahora puede ser la identidad migrante, yo trabajo mucho el tema de niños y sabemos que los niños migrantes es fácil, son blanco fácil para que sean cooptados por las pandillas del crimen organizado y demás, pero esa es una vertiente. La otra es que se van identificando ellos como migrantes, que comparten distintas situaciones de vulnerabilidad, de violencias en sus países de origen y se unen a las pandillas, no solamente para lo criminal, sino para temas de protección. Digamos, encuentran en esa identidad migrante y en esa vulneración y como seres vulnerados esa protección y así es como me parece que poco a poco se van como reconfigurando esa noción, esa categoría de identidad en las nuevas realidades y en las nuevas pues que nos compelen, ¿no? El crimen organizado, la violencia, etcétera. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Natalie, adelante. Sí, me quedo nada más con un pequeño acercamiento a esta primera gran pregunta y compleja del territorio de derechos o tierra de nadie. Parto de territorio de derechos por una normatividad local, nacional, cada vez más cercana a estándares internacionales de protección, por ejemplo, ahora que hablamos de transterritorialidad, cada vez, digamos, mejor en un sentido de protección de derechos humanos, pero curiosamente al otro extremo, esta separación tan agravada, tan cruda que existe en la práctica. Estas normas, pues cada vez, como lo decía hace un momento, cada vez más cercanas, pero también la falta de aplicación de medidas que sean más protectoras de derechos humanos y que, como lo han comentado anteriormente, lo único que ha hecho es reforzar las situaciones de discriminación y de desigualdad que existen en estos territorios, porque ni siquiera creo que sea solamente para el caso mexicano. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues creo que han salido aspectos muy importantes. Perdón, nada más antes de dar la palabra, algo que también quería como agregar a la discusión tiene que ver con esto de que cuando vamos a analizar, por ejemplo, los marcos normativos, a veces hay que visualizarlos desde una perspectiva mucho más allá de la propia literalidad, ¿no? Existen algunos aspectos que pueden generar eufemismos, ¿no? En donde esconden racionalidades propias de una política migratoria, ¿no? Entonces creo que también cuando vamos a ver hasta qué punto o cuál es la perspectiva dentro de toda esta cuestión de identidad, en el caso mexicano, y vamos a ir a analizar sus marcos normativos, sé hacerlo con ese lente, ¿no? Que vaya mucho más allá del propio marco como tal o per se, sino visualizarlo. Porque, por ejemplo, en teoría el título 42, en el caso de Estados Unidos, se supone que es una medida de protección sanitaria, por ejemplo, ¿no? Pero que sabemos que no es por eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Como ir un poco más allá de la perspectiva propia, literal o como está la norma, y tratar de buscar un poco más el aspecto político que está detrás de una legislación, ¿no? Adelante, doctora. Gracias. Bueno, un poco en reacción a lo que estamos comentando. La semana pasada inauguramos en Jurídicas el diplomado de Derecho Internacional para las Personas Refugiadas y Jorge Durán dio una conferencia magistral magnífica donde me pareció muy interesante la crítica que hacía al transnacionalismo, ¿no? En los estudios migratorios hubo un boom del transnacionalismo donde la perspectiva de Durán, y habrá que leer ahora la nueva obra que saca Durán, que su tema más bien es el desarraigo, es la respuesta al transnacionalismo. Entonces Durán lo que dice es, en esta idea de lo que el transnacionalismo generaba como
desde una perspectiva metodológica, desde una perspectiva de análisis de los procesos migratorios, los procesos identitarios, los procesos de asimilación o integración, pues en realidad habría que pensarlo desde la perspectiva del reconocimiento, el falso reconocimiento o el no reconocimiento, apelando un poco al reconocimiento ético, pero también al reconocimiento jurídico. Entonces, el talón de Aquiles del transnacionalismo finalmente es que no se logró, es la perspectiva de no se logra dar ese reconocimiento. Y entonces habla del desarraigo y dice, bueno, cómo los migrantes van teniendo como múltiples duelos o múltiples desarraigos, el desarraigo de cuando salen, el desarraigo de cuando llegan y no se pueden integrar, el desarraigo de los deportados. Entonces, pensando más bien desde la perspectiva de lo que el transnacionalismo ha mostrado, las limitaciones que tiene en términos de derechos, pues, y un poco pensando en la pregunta que decía Juan Vega de la ley de migración en México, pues realmente es muy interesante entender el proceso en el que se da este marco. La ley de migración es una ley reciente, tiene 10 años, y que además en la región latinoamericana también es interesante ver cómo es una región que ha muy pronto cambiado de ser una región emisora de las migraciones o de tránsito a ser receptora, y no solamente de migraciones laborales, sino de migraciones forzadas. Entonces, si pensamos en la Ley de Migración de México en comparación con otros países, pues medianamente, digamos, tiene un enfoque, por supuesto, de derechos, tiene un enfoque del derecho a la salud y el derecho a la educación, independientemente del estatus migratorio, pero no de la integración económica. O sea, lo que tú decías, Mauricio, creo que es fundamental pensar en cómo la real integración económica anclada a la posibilidad de un empleo, pero lo que quiero decir, a lo que quiero llegar es que finalmente, digamos, es una ley que está basada en la no discriminación, está basada en entender que hay grupos vulnerables, las poblaciones indígenas, las mujeres, por ejemplo, es un grupo que está en la ley establecida, en la ley de migración, pero como es un marco jurídico que realmente no está armonizado con los marcos jurídicos para garantizar realmente el acceso a la salud y a la educación, ya en la práctica ahí es donde no se puede garantizar y es donde entra mucho el tema de la discriminación, este no reconocimiento de las identidades múltiples, digamos, de los migrantes. Y se ve claramente, el caso es de los hondureños, por ejemplo, en Honduras hay un grupo étnico muy fuerte que son los garífunas y son personas negras. Y el trato que se le puede dar a los hondureños blancos de los hondureños negros es muy diferenciado. El trato en materia de acceso a la salud, de poder, mujeres embarazadas, lo que decía María, no pueden ser atendidas cuando no hablan español, como las haitianas, o también hay un tema de discriminación, y no necesariamente es que no se sabe que por ser migrantes tienen el derecho. O sea, el personal de salud no lo tiene claro, ni tampoco el personal educativo. Entonces, creo que al final se van atorando mucho y este no reconocimiento en realidad se da en la práctica cotidiana, de que las personas por su apariencia física, también pasa mucho con la población cubana. En Cuba hay gente rubia de ojos azules y también hay gente negra. Y es claramente diferenciado cómo se le da todo el acceso al debido proceso migratorio a partir de su apariencia física. ¿Qué digamos de las poblaciones? México tiene poblaciones muy diversas, pakistaníes, indios, chinos, que no hablan español y que pues ahí sí de verdad es un mundo como que se queda muy ajeno porque hay un uso discrecional en el acceso a los servicios y a los derechos por parte del Instituto de Migración. Entonces, digo, ya voy cerrando el comentario, pero pensar qué pasa con esta brecha, porque si tenemos una ley que medianamente, la ley migratoria, sí tiene esa perspectiva de derechos, pero ya en la práctica, pues el tema de la xenofobia y la discriminación de los propios agentes del Estado, que así, en sí mismos también sufren de una discriminación, siempre tienen a quién discriminar y a quién maltratar, y en este caso son a las poblaciones que no hablan español y las poblaciones racializadas. Muy bien, muchas gracias. Se me ocurre que es importante distinguir entre, este proceso de integración social de las personas, de su raza, de su cultura, y aparte este proceso de integración de los marcos jurídicos. Me vino a la mente, esta tesis de José Vasconcelos, de la raza cósmica, que llegó a hablar de, no es que lo esté proponiendo, sino es algo que va a ocurrir, que las razas se van a ir mezclando hasta que pues seamos una sola, ¿no? Y 150 años antes, Immanuel Kant hablaba de una sociedad política universal. Entonces son procesos que se van a ir dando, pero en el momento actual habría que distinguir pues cómo estos instrumentos de derechos humanos a nivel internacional nos están permitiendo de algún modo
globalizar estos marcos jurídicos, pero es muy importante que este proceso de uniformidad jurídica no nos lleve a ahogar la diversidad, ¿no? Que es muy importante que existen estos instrumentos, pero que no se unifique, porque la forma de vida de las personas siempre va a ser distinto y que no se ahogue esta diversidad cultural que va a estar siempre presente, ¿no? Hola, soy Rosa María. Yo estaba ahorita pensando, más que nada del lado de nosotros, de México, la fuerte presión que tenemos por parte de los Estados Unidos, ¿no? La presión que tenemos de detener a estos migrantes, si no, consecuencias, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, que son las expertas, yo no conozco el tema, ¿qué tiene que hacer México? Ok, tienes que respetar los derechos humanos, acompañarlos, digamos, a través del derecho humanitario y llegar a la frontera. Bueno, pero al final del día se están regresando. Y nosotros como país, ¿qué debemos de hacer si tenemos esta presión de Estados Unidos? Decir, ya no puedes dejar pasar, ¿no? Eso es como que algo que a mí me surge y quisiera conocer su opinión. Gracias. Muy bien. Saúl, adelante. Sí, gracias. Yo solo quisiera comentar que yo creo que hay diferentes niveles de atacar el problema, ¿no? Y me parece que una política federal, que es la política de migración, pero en los estados también hay una política, si no bien de migración, porque pues es federal, a veces, por ejemplo, aquí en Baja California existe su ley de migración, que lo único que hace es pues, estar ahí, ¿no?, en el Congreso, pero pues es letra muerta porque pues no se puede aplicar para muchos casos. Y lo que hemos visto es que solamente pueden hacer los estados o los municipios es salvaguardar ciertos derechos, derechos sociales, como en Estados Unidos, ¿no? San Diego, por ejemplo, recordemos en el 2017, en California, se establecen una serie de leyes que de alguna manera permite que California sea un estado santuario y establece, otorga, reconoce derechos a este tipo de migrantes para no, de alguna manera, no compartir la política federal antiinmigratoria, ¿no? Así que se vuelve un estado santuario en California y provee ciertos derechos a las personas que viven en ese estado. Algo sucedió también en esa época aquí en Tijuana, ¿no?, con el expresidente municipal Gastelum, en donde pues de alguna manera retomaba ese discurso antirracista, anti-inmigrantes, y que de alguna manera puso otra vez a Tijuana en el ojo de la agenda política de la migración, en cuanto a que pues no se reconocían derechos a las personas que llegaban aquí, ¿no? Tanto que pues ahora se disfraza en el discurso, ¿no?, también, en donde de alguna manera pues establecen medidas, digamos, restrictivas a las personas, pero ya no son tan confrontativos en el discurso, ¿no? Y creo que pues no ha cambiado, seguimos siendo, por lo menos creo yo, seguimos siendo un estado bastante restrictivo en cuanto a los derechos. Muy bien, no sé, algo que me pareció muy interesante que comentaba el doctor Daniel Vázquez es cómo se dan esos procesos de hibridación, ¿no?, entre lo local y lo global. Entonces, no sé si por ahí, a lo mejor, quizá la pregunta estuvo un poco no bien planteada en el sentido no de eliminar, ¿no?, o de sustituir la visión nacional por una transnacional, sino cómo se puede generar estos procesos, ¿no?, o estas indicaciones o directrices de mezcolanza, de hibridación. Entonces, no sé si doctor, quisieras comentar algo al respecto sobre ahondar un poco más en estos procesos, ya que tocaste ese tema, para ver si se puede despertar un poquito más el diálogo. Donde yo podría dar algunos ejemplos, en todo caso, es cómo se modificó el sistema jurídico a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. No lo voy a hacer en general, porque si no me voy a echar un rollazo de 40 minutos sin ningún problema. Pero sí, justo cómo se fueron tocando incluso en varios sentidos o en varios niveles, pensando en términos de sociología jurídica. Primero, obviamente, la construcción del orden jurídico, ¿no? En la medida que viene la reforma constitucional, pues viene la modificación sobre todo al artículo primero constitucional y cambia la lógica primero de integración del derecho local
con el derecho internacional de forma absoluta, cambia la forma también de interpretación en consecuencia e incluso la lógica de construcción del derecho. Entonces ahí tenemos este proceso de hibridación en donde a partir de un acto local, que es una reforma constitucional, pues metes de lleno al derecho internacional público, en particular al derecho internacional de los derechos humanos. Y eso tiene como consecuencia que un cambio normativo también cambia las prácticas que nosotros tenemos como abogados en principio de cómo piensas el litigio estratégico, a dónde lo quieres llevar, qué tipo de argumentos usas, cómo construyes esa lógica argumentativa, etcétera, etcétera. Entonces, ese cambio inicialmente, esa hibridación entre el derecho local y el derecho internacional, también impacta en las prácticas. ¿Cuál es la limitación que yo veo de este ejemplo que estoy poniendo, donde no hemos modificado las prácticas de un sector de los abogados, pero no hemos modificado las prácticas ni de los perpetradores, ¿no?, ni de las instituciones gubernamentales, y tampoco hemos llegado a las víctimas? Es decir, un poco como lo comentaba, creo que era Letia, quien decía, los migrantes, pero no solo los migrantes, sino los servidores públicos que atienden a los migrantes, no tienen claro cuáles son los derechos que tienen los migrantes y qué tendrán que hacer, ¿no?, si van a demandar un servicio público. Bueno, nos pasa exactamente igual con las víctimas, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un buen ejemplo que podríamos rascarle, algo parecido, ¿no?, con los textos que nos dieron, por ejemplo, de la reforma del 97, y en fin, que podríamos pensar en esos procesos. Justamente esto, ¿no?, cómo pensar esta correlación entre lo internacional y lo nacional, y me pareció muy interesante el ejemplo de Daniel, o sea, las reformas a los derechos humanos que han generado, pero justamente te adelantaste a mi punto, Daniel, hay tensiones muy importantes, claro, justamente porque son dos visiones encontradas. Claro. Entonces tú hablas de la administración o del operador jurídico, ¿no?, que no tiene idea, como comentaba Letia, creo, de las cosas que están ocasionando, pero yo también te diría, parte del foro, ¿no?, parte de los abogados, una parte ya si quieres antigua de la cultura jurídica, se resiste también a esos cambios de una manera drástica. Esa es una cuestión descriptiva. El problema es que tienes estas dos visiones, estas dos formas de pensar el derecho, bueno, que en términos generales no debería ser un asunto mayor, pero estás frente a un fenómeno que tiene que dar certeza, ¿no? El derecho es finalmente uno de sus objetivos, no quiero decir que el único, pero uno de sus objetivos es tratar de pretender guiar la conducta, ¿no?, de una manera ordenada, uniforme, objetiva, ¿no? Y en ese sentido, estos cambios tan importantes, una decisión en un sentido y otra decisión en otro sentido, no le beneficia mucho. Entonces, nada más quiero abonar a la cuestión del problema que tú te adelantaste, y en ese sentido también me preocupa esa otra cuestión, ¿no? Creo que más bien, Juan, lo que hemos ido haciendo es organizando una serie de preguntas y pues difícilmente íbamos a poderlas contestar todas, simplemente vamos complejizando el problema. Y creo que en términos de migración, vuelvo a aclarar lo que todos ustedes saben, no es mi tema, no lo conozco, pero pasa lo que muchos de nosotros nos enfrentamos desde nuestras agendas de investigación, y es cómo muchas veces se aprueban leyes sin realmente medir las consecuencias y tener previsto las acciones a las que se compromete el Estado a partir de la aprobación de una ley. Y eso lo vivimos todos los días. O sea, si en algo el mexicano, a lo mejor no es hablando de identidades nacionales, a lo mejor no es propio del mexicano nada más, pero si en algo el mexicano tiene pensamiento mágico, es en el poder de la ley. O sea, para cada problema grave sacamos una ley. Si es muy grave, la ley es general, y si es gravísimo, entonces hacemos reforma constitucional. Y en el momento en el que lo aprobamos, nos lavamos las manos, ya está ahí el tema. Y no medimos las consecuencias. Lo estamos viviendo ahora en algo que no tiene nada que ver con migración. Se crea la ley de revocación de mandato, se le reforma la Constitución y no se le da dinero para la implementación de la ley. Empecé a leer, y no me voy a acordar del autor, un libro en inglés muy bueno, después les mando la referencia, ni siquiera me voy a acordar bien del título,
pero es algo así como no hay derechos sin impuestos. Es decir, si queremos garantizar derechos sociales, pues eso atrás lleva un dinero que tenemos que ver de dónde lo vamos a sacar y cómo lo vamos a implementar. Y ese es algo que en México tenemos la costumbre de no hacer, porque en nuestro pensamiento mágico, una vez que hay ley, se solucionó el problema. Y ya no hay todo un proceso de hacernos cargo de él. Y creo que ese es un tema que sí debería como de ocuparnos a todos desde la ENID o desde jurídicas o desde donde, bueno, la ENID es jurídicas pues, pero desde la Ciudad de México, desde acá, pero sí es un tema que es muy, muy relevante. Retomando esto que decía María, que lo planteaba hace un ratito Aletia, claro, yo lo pienso, nuevamente, perdón, pero lo pienso desde mis temas y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tuvimos una gran reforma laboral y ahora ¿qué hacemos con eso? Porque los trabajadores siguen exactamente en la misma situación, ¿no? O tuvimos la promulgación de la ley del teletrabajo, el outsourcing sí mejoró algunas cosas, pero bueno, no importa. Eso es lo que se llama en la administración pública, en los estudios sobre políticas públicas, las brechas de la implementación. Es decir, tú tienes una política pública muy bien diseñada y a la hora de que la vas a implementar no tienes manera de hacerlo, porque no tienes capacitados al personal, porque no tienes recursos, porque no tienes mecanismos institucionales para llevarlo a cabo. Y entonces eso lo que genera es esa brecha entre un diseño de política y lo que pasa en la práctica. Ahí un poco me hizo acordar esto que comentaba Letia y que pasa en muchas cosas. Yo no sé, perdón, pero de formación, no sé si ustedes saben, pero en México las encuestas de discriminación, se han hecho 4, las 4 encuestas de discriminación, la primera causa de discriminación en México es ser extranjero, ¿no? Después siguen la población LGBT, la población trans y los enfermos de VIH o de SIDA. Pero los primeros son los extranjeros. La gente que está llevando en la práctica la política migratoria forma parte, algunos de ellos, de ese 40% que discriminan a las personas por no ser mexicanas, ¿no? Y ese es un problema. Y eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Es decir, bueno, está bien, México ha hecho un avance increíble en términos de eso que se llama armonización legislativa en materia de derechos humanos. Tenemos leyes que pueden ser muy buenas. Bueno, ¿y luego? Y entonces, ¿ahora qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos en la práctica? ¿No? Pensándolo yo en el mundo del trabajo. Seguimos teniendo 60% de informalidad en México. El sector formal de la economía tiene un 40% de trabajadores informales. Parte de esos trabajadores informales son trabajadores del gobierno, por ejemplo. Entonces, si no tenemos si no hacemos, si no pensamos, y me parece que eso también nos toca a nosotros, ¿no? Un poco lo que yo decía hace un rato, la academia nos toca presionar y empezar a movernos también en otros ámbitos para poder hacer estos cambios que tienen que ver con cambios que finalmente impactan en la realidad, que es, creo que lo que nos importa a todos, ¿no? y más en el tema de los migrantes. Muy bien, cerramos las participaciones, adelante. Por razones de tiempo ya tenemos la última participación. Muchas gracias. Pues yo, después de estos 2 días de reflexión, lo que veo es, lo veo como una incompatibilidad, una tensión. Por un lado, el avance del discurso del derecho a migrar como un derecho humano, y por el otro lado, pues al contrario, ¿no? Una mayor criminalización y las fronteras que se vuelven pues cada vez más importante justamente, ¿no? Entonces, por un lado, esta idea ética de derechos humanos, pero también pues que el Estado, desde lo que sería la realpolitik, pues también es un actor con sus propios intereses, y no veo cómo puede abonar esto, ¿no? En estas relaciones internacionales, pues donde hay muchas presiones, ¿no? Entre diferentes estados. Entonces, pues yo me quedo un poco con eso de que la globalización efectivamente lo que hace es una mayor circulación de las personas, de las ideas, pero al mismo tiempo está como poniendo muchísima tensión, pues justamente en las fronteras y en el Estado-nación todavía. Muy breve, no, es que Mauricio fue muy generoso y dijo que en México estamos muy bien porque la armonización normativa, entonces yo ahí ya les comento, es
una falta grave que tenemos precisamente bajo mi perspectiva, con el tema de la armonización normativa. Y eso lo agrava el hecho de que, bueno, les comento brevemente, México en la década de los 80 era tildado de territorialista porque no firmaba ningún instrumento internacional. A partir de la década de los 80, y fuimos muy criticados por eso, a partir de la década de los 80, México firma absolutamente todo lo que se le pone por delante. Entonces, somos también criticados por eso. Y yo no creo que eso sea, digamos, un problema, es una inercia, vamos a llamarlo así. Por la foto no me meto ahora mismo en esas cuestiones. Pero el problema es que, bueno, tenemos más de 1.700 no sé cuántos instrumentos internacionales firmados de hard law y de soft law. Y el problema es que tenemos todo para que esa norma internacional, obviamente, es parte de nuestra norma, se pueda, digamos, armonizar, y no lo hacemos. Es el gran pendiente, no lo hacemos. Claro, eso no es la varita mágica que cambiaría todo el panorama que estamos planteando aquí, pero desde esa base, pocos avances, digamos, pudiéramos tener para no ser irresponsables frente a una comunidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, una sugerencia para que desde nuestra ENIP también podamos trabajar esa falta de armonización normativa o legislativa que tenemos en nuestro México lindo y querido. Y bueno, había otro tema de extranjeros. Hemos estado hablando estos días aquellos que no somos ni naturalizados mexicanos, sino seguimos siendo mexicanos, pero bueno, quizá para la siguiente pregunta pudiera venir ahí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una mesa muy nutrida. No sé ustedes, pero yo he aprendido bastante de cada una de sus participaciones y a veces, no sé, en mi experiencia como profesor es mejor quedarnos con más preguntas que con respuestas, ¿no? En ese escenario siempre nos permite seguir repensando en futuros foros y escenarios temas que quedaron aquí expuestos, a lo mejor de manera no tan desarrollada, pero que nos invitan, ¿no?, a cada uno de nuestras trincheras a seguir desarrollándonos en esos temas. La verdad, agradecerles nuevamente la invitación y bueno, pues yo pido un aplauso para todos en esta mesa, ¿no? Pues muchas gracias, seré en verdad muy breve, ya he hablado mucho en estos días. Solamente quiero agradecer a nuestros dos provocadores, porque no, en el mejor de los sentidos, no solo moderadores. Agradecerle a María Marván que haya presidido esta mañana las mesas de trabajo y, por supuesto, a todas y a todos ustedes por su participación, por su presencia y por la riqueza de ideas con las que nos han dejado, como bien dice Eduardo, pensando para adelante, hacia adelante. Yo creo que nos hemos dado cuenta que desde los saberes diversos y desde las ideas diversas y probablemente desde los puntos de vista distintos que caracterizan, como debe ser, a toda comunidad académica, tenemos una enorme capacidad de pensar juntos, de pensar, de resolver, de reflexionar y de provocar ideas sobre las ideas. A lo largo de los próximos 3 encuentros aquí en Tijuana, estoy seguro que seguiremos acumulando saberes y acumulando ideas que nos permitirán, me decía Juan Vega, ir trazando unas sobre muchas más líneas de investigación y de reflexión del presente hacia el futuro. Y eso es gracias a este ejercicio colectivo de comunidad reflexiva y de una comunidad que, hablando del tema de hoy, no deja de tener una identidad intelectual que nos distingue, nos caracteriza, que nos compromete, pero al mismo tiempo que nos enorgullece. Yo les agradezco que hayan estado aquí. Quiero subrayar con especial reconocimiento y agrado directivo la presencia activa de nuestras y nuestros estudiantes y también egresados del doctorado del ENID. Ha sido sumamente enriquecedor tenerles el día de hoy. Para mí ha sido muy grato verles participar y aportar y enriquecer las discusiones, y celebro que así sea, porque además ustedes tendrán el privilegio, como también el cuerpo directivo, de estar presentes también en los otros 3 encuentros, si es que pueden, si es que lo desean y si es que su agenda se los permite. Así que nos acompañarán hasta el final de la ruta y creo que eso será sumamente enriquecedor para que al final, en junio, conozcan a quien también es su rector cuando venga a inaugurar la estación. Así